estarán de acuerdo, porque hay muchos elementos nuevos respecto al tema haitiano, del que evidentemente nosotros tendremos que hablar y vamos a hablar por mucho tiempo. Pero parece como que es un reinicio de la crisis, ¿no? En el tema de Haití. Las últimas lo que pasó con Ariel Henry, yo creo que definitivamente, y su renuncia. Renuncia que no es renuncia. Porque todavía no había visto. Porque él no ha renunciado. O sea, te dicen que él renunció, pero la comunidad internacional, y luego esa misma comunidad internacional te dice que Ariel Henry tiene que nombrar al Consejo de Transición, o sea, que como que yo te entrego. Ellos están tratando de guardar un poco la legitimidad. Recuerda que a los norteamericanos les encanta la pantalla. Entonces, al final de cuentas, no tiene la legitimidad, le dimos un golpe de Estado, pero él es el que puede endosarla. Pero coincidirán conmigo en el hecho de que justamente esa renuncia, que no es renuncia, porque realmente no lo es, ¿verdad? La propuesta, que también ahí está en propuesta y no ha podido cuajarse por muchas razones de crear ese Consejo Presidencial de Transición. Yo no sé si será el último capítulo de la crisis político-institucional que está viviendo Haití, marcada por décadas de intervención internacional. No sé si... Yo le dije a ustedes, recuerdo cuando salió la noticia de que había renunciado, y cuando yo voy a fondo y leo la noticia, y le explicaba que no es que él había renunciado, es que él se comprometió a renunciar, y con el nombramiento del Consejo Presidencial, entonces él cedía, pero que eso dependía primero de una conformación. Pero esa conformación, recuerden, es como tú sentas 3 abogados que se pongan de acuerdo para elegir un presidente. Y los 3 en una misma mesa y siéntense, pónganse de acuerdo. El que ustedes decidan de ustedes 3, ese va a ser el presidente, 3 abogados. Es lo mismito que eligiendo este consejo en Haití, tú tienes los grupos que representan intereses, las bandas que representan grupos políticos, a su vez grupos empresariales, a su vez grupos criminales. Óyeme, es difícil la tarea realmente. Bueno, la conformación entonces de ese consejo, que evidentemente depende del presidente que renunció, pero que no ha renunciado, que fue incapaz durante todo ese tiempo y que fue también de facto primer ministro, no presidente, primer ministro, de propiciar las condiciones para que se celebren las elecciones en Haití. Evidentemente que es nada más distante, ¿no? Parecería hasta un contrasentido, hasta el punto de que una de las cosas que se ha dicho es que el propio Henry está imposibilitando que se pueda conformar ese Consejo Presidencial de Transición en el país. Está jugando el tiempo. Exactamente. Pero con lo atentado ayer a la sede de gobierno, Henry no está por allá. No creo que él tenga mucho gusto de entrar a Haití a bregar con mediación, ¿no? Porque si el atentado que le hicieron al Palacio ayer, si el presidente está ahí, el primer ministro, ¿qué es lo que más puede desencadenar? ¿Un tiroteo entre guardias o finalmente el asesinato del primer ministro? Pero el descaro más grande de todo esto, Fafa, lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos aprobó de urgencia, un embajador en Haití. De urgencia, o sea, necesitamos un embajador rápido en Haití. Pero ¿a dónde carajo va a tomar posesión? Y aquí nos mandan embajador. Y de hecho, yo no sé la imprudencia que está cometiendo el gobierno, si no es que lo ha hecho, y yo no he visto la noticia, pero el tema de... ¿O qué está esperando? ¿Una desgracia? No, que maten a Baruch, ¿qué se llama? Tiene que ser. Me dicen que es un gran profesional. Sí. ¿Qué hace nuestro embajador y el personal en Haití? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Despachando qué? Lo más que le pueden despachar un día que amarezcan. Sí, México, Panamá han ido con instrumentos de guerra a buscar a su gente. Sí. Y nosotros dejamos lo nuestro ahí todavía. La imprudencia más grande. No, eso puede un día. Llegó el embajador Baruch. Miguel Farú. Miguel Castillo. Bueno, no he visto la noticia. Después que sacó la comunidad, entonces... Ivonne, me permito hacer un paralelismo al modo operandi que utilizan sobre todo los Estados Unidos al momento de maquillar la legitimidad. Y voy a referirme a propósito de abril 1965. O sea, los Estados Unidos nos invadió el 28 de abril y luego se pusieron a buscarle un traje de legitimidad con una resolución del Ministerio de la OEA, y ahí le dieron un trajecito y un barniz de legalidad. Entonces, lo que está tratando de hacer la comunidad internacional, de la cual, y voy a usar una palabra que se usa muy explícitamente en los organismos internacionales, así que no es una mala palabra, de la cual el CARICOM no es más que un condón, porque el condón es una palabra válida en el idioma. Entonces, ese CARICOM, que no es más que un condón de los Estados Unidos y Canadá, es el que está actuando interpósita persona para poder vender cierta negritud al momento de validar la decisión eso es, para tomar la decisión de formar un gobierno
pero ese gobierno resulta que necesita un barniz de legalidad. Claro. Y ese barniz de legalidad se lo piensan dar con dos brochazos de una pintura de legalidad dudosa que es Ariel Henry. Pero no lo pueden detutanar, ni lo pueden matar, ni lo pueden cenar, porque ese es el último vestigio de legalidad del Estado haitiano. Y tienen que transferírsela a un consejo al cual ya desde ya tu amigo Guy Philippe Greimer ha dicho que no lo acepta y que él se autonombra a liderar el proceso de transición. No, y más fácil aún, y hay un personaje llamado Jimmy Chiriciel, es el nombre. El líder, Chiriciel, el líder, y dijo, óyame bien lo que le voy a decir a la comunidad internacional, hablando o refiriéndose a Estados Unidos, a Francia, principalmente a Canadá. Si ustedes quieren una solución en Haití, tráigamela por escrito. Él está marcando las pautas. Yo le decía a ustedes que Barbecue, el presidente Barbecue no es tan loco como aparenta. No, nunca ha sido Él está diciendo, si ustedes quieren aquí una solución, pónganmela por escrito, que no creemos en ustedes. Es lo que le está diciendo. ¿Y dónde tú crees que le sale ese envalentonamiento o ese empoderamiento? ¿Dónde tú crees que a Guy Philippe, que ya dio un golpe de Estado en el pasado, que ya fue jefe de policía y acribilló un viaje de gente y fue senador, y cuando iba a tomar posesión lo sacó a Estados Unidos y el propio Estados Unidos lo mandó? ¿No tú crees que le sale ese empoderamiento? Es de lo que del respaldo de donde que le tiene. salió, de donde mismo le salió el empoderamiento a Raúl Cedrás cuando le dieron el golpe de Estado allá. Donde siempre sale. Exacto, donde siempre sale. Porque Sí, del mismo bolsillo. Del mismo bolsillo. Del mismo bolsillo. Fafa. De los verdes. Miren una cosa. Yo los escucho con mucho respeto a ustedes y sigo cuando son los colectivos como observador aquí su juicio. Hay un aspecto que no se puede ignorar ahora sobre la realidad haitiana, es la visión de la ONU, que está calificando a este país como un violador del derecho universal que tú tienes para proteger a un perseguido, de lo que nos están criticando a nosotros porque nos hemos negado a tener aquí un espacio común, un lugar donde vayan a parar la gente. Incluso en la explicación se habla de cómo no solo es un problema cualquiera, es un problema que ha transferido el hecho social, porque también es una forma de excluir la negritud. Que sacar a los haitianos de aquí, le están diciendo a este gobierno, mire, no joda, deje que la gente llegue, que se establezca y proteja lo que se establezca. Pero se desconoce una cosa, este gobierno está enfrentado a una anarquía de su vecino y está obligado entonces a reformar, a fortalecer su frontera para que esto no sea un refugio de ellos, puro y simple. Este gobierno está tratando, en función de eso, de que sea la comunidad internacional la que asuma el problema, y la comunidad internacional está barajando. Sí. Oye lo que sacó hoy en su cuenta de Twitter Amnistía Internacional. Sí. Gobierno dominicano debe respetar los derechos humanos para las deportaciones de personas dominicanas de ascendencia haitiana y además migrantes y solicitantes de asilo. Eso está pidiendo hoy Amnistía Internacional. Sí. Mira, yo no sé cuál de ustedes. Yo digo que es la ONU. O sea, no podemos hacer nada. Lo que dicen ustedes, amárrense las manos. Sí, no como la canción de Julio Iglesias. Pero mira, a propósito de eso, José Luis Rodríguez. A propósito de eso y de eso que usted decía, Fafa, de esa comunidad internacional, yo creo que por eso yo siempre insisto que uno tiene que hacer una mirada, hacer retrospectiva respecto al tema de Haití. Y yo hacía la referencia del presidente Jean-Bertrand Aristide, que yo creo que en décadas fue el único presidente realmente legal electo en Haití. Increíble. Y 6 meses después le dieron un golpe de Estado, encabezado por Cedrás y con Estados Unidos, y que después en 1993 él volvió. ¿Sabe cuándo volvió? Cuando cambiaron entonces de color la administración Washington, que fue cuando vino Bill Clinton. Lo trajeron. Exactamente. O sea, no podemos desvincular a Estados Unidos y a sus intereses que se mueven y que mueven las fichas. Imposible. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, esas referencias nos las da esa mirada necesaria para uno poder entender lo que está pasando ahora, de la que, por lo menos yo, creo que tiene mucha responsabilidad. Para nosotros realmente es muy complicado el tema Haití, y más nosotros, muchos de los presentes aquí, que tenemos una visión un poco más progresista de cómo debe dirigirse el Estado, inclusive la política. Lo que pensamos así siempre andamos propugnando por los derechos humanos, por el respeto a las minorías, por el respeto a la libertad, al libre tránsito, a la migración. Pero óyeme, aquí hay una realidad que impera, que va más allá de un pensamiento progresista, y es que
tú tienes un país pobre como República Dominicana y tú tienes un país extremadamente pobre como Haití, que su condición, si nosotros, imagínense que nosotros tuviésemos en suelo dominicano un campo de refugiados, Haití entero aplica. Entero. Entero aplica. Con doble Estamos documento. diciendo que si nosotros llegásemos a tener un campo de refugiados, no importa en qué lugar del país, estamos diciendo que de 11.5 millones de haitianos, los 11.5 aplican para ser refugiados. Un país no puede aceptar eso, ni puede llevar esa carga tampoco. Miren, yo vuelvo y digo, por haciendo los paralelismos a propósito de Abril, Fafa, recordemos que el coronel Fernández Domínguez murió junto con Capoche y otros más, y Juan Miguel, en el asalto al Palacio Nacional. Y el asalto se dio porque un Palacio Nacional en todo país que se respete, y lo vimos en el Capitolio con los eventos de Trump, es la representación material del poder. Claro. El que está dentro del palacio es el que gobierna. El que tiene la ñoña puesta es el presidente. No es casualidad que no haya sido el de ayer el segundo y el primero fue los otros días y el intento al asalto al palacio. ¿Qué va a seguir, compañero, cuando finalmente, que va a pasar, logren asaltar el palacio? Porque eso son tanteos, eso es viendo por dónde que van a entrar y cómo que lo van a hacer. Entonces, cuando tomen el palacio, mientras están en Jamaica, pensando en un consejo y teorizando, va a haber un señor que se va por una banda y va a decir, el presidente soy yo. ¿Y qué va a pasar? Pues yo juraba que no había nadie adentro. Va a pasar lo mismo que con los talibanes. ¿Recuerdan? Bueno. Los talibanes eran terroristas. Hasta que yo quería orden. Hasta que un día dijo Estados Unidos, bueno, yo quiero orden. ¿Y quiénes ponen el orden? Los talibanes. Ajá. Ahí están los talibanes instalados. Y los vínculos de Estados Unidos también con los talibanes, porque eso es algo que no podemos obviar. Es que se parece mucho. El paralelismo es válido porque se parece mucho. Porque mira, ustedes han visto los reservorios de agua improvisados que son unos ¿cómo se llama? Tapaculos o renacuajos. Que son muchos. Y después se convierten en sapos grandes. Bueno, aquellos renacuajos que cultivaron en Afganistán contra la intervención rusa. Entonces eran los macopempen después que Estados Unidos crió. ¿Tú me entiendes? Entonces ese es el problema de Estados Unidos. Claro. Pero miren una cosa. Ahora mismo en Oriente hay un caso que nos puede servir para ver la actitud de Estados Unidos. Israel coge y ofensivamente acaba con una parte de los palestinos de una forma tal que el grueso de la humanidad condena esa acción. Estados Unidos está haciendo una inversión inmensa apoyando a Israel. Así es. Y cuando tú ves ese caso, entonces tú lo trasladas a Haití. En Haití es una desgracia indefendible, que además tiene un gobierno, el dominicano, pidiéndole al mundo que ayuden a resolver eso. Y Estados Unidos le está dando una cantidad indescriptible de dinero y de apoyo a los ucranianos y a los israelitas, a los dos. Y entonces tú te encuentras que en Haití no quieren ni que vayan gente de ellos. Ni dan un peso. Así mismo es. Y además, cuando ellos intentan salir a camino, y vuelvo otra vez, porque me remonto otra vez a lo de Aristides, cuando en el 2004 gana las elecciones, porque la ganó. Entonces lo sacan a patada también con el Estados Unidos de protagonista. Cuando ganó Bush hijo. Sí. Ustedes recuerdan. Sí. Y a nombre de eso, entonces vinieron con una intervención. Y la intervención humanitaria, que ahí fue cuando entró. Ahí fue cuando entró la MINUSTAH, y ahí fue cuando ha brotado. E incluso empezaron las bandas a proyectarse, porque no fue ahora. Entonces, yo no puedo desvincular un plan respecto al Estado. Se torció la voluntad popular. Estoy separando las cosas. Se torció la voluntad popular. No nos restituyeron a Haití. No, claro que no. Y lo me dejaron en Sudáfrica. No lo hicieron. Entonces, lo que estoy haciendo es una separación de lo que es nosotros, la relación, el impacto que tiene, la migración que nosotros cargamos con la coaba, evidentemente, porque compartimos la isla. Eso por un lado. Y lo otro, establecer las responsabilidades. ¿Tú entiendes? Que para mí está muy lejos del hecho de que los haitianos han labrado su propia suerte. Eso no es cierto. Mira, el mejor ejemplo con todo este tema haitiano lo representa en este caso Guy Philippe. Guy Philippe era un hombre que estaba guardado, que estaba fuera del escenario. Es más, preso. Yo le aseguro a ustedes que en este país nadie se recordaba que Guy Philippe existía. Y de repente, como hada cadabra y por arte de magia, llegó Guy Philippe al país. ¿Preso dónde? En Estados Unidos. ¿Pero de quién lo mandó? ¿Cómo el tío Sam. El tío Sam. Pero, sí, adelante, Fafa. Miren, yo le quiero decir a ustedes una cosa, que la dimensión del problema haitiano
tiene para la República Dominicana una gravedad. Primero, el país no puede soportar un ingreso sin control en nombre de lo que le están pidiendo. Este país no lo aguanta. Y desde ese punto de vista, yo abogo porque no tengamos un sentido discriminatorio contra la negrada que hay aquí. No, porque ellos están jugando en agricultura y en obra pública. Pero el país no puede perder de vista que la desagradable situación. Aquí todos somos negros, Fafa. ¿Cómo? O sea, que aquí todos somos negros. Aquí, No, pero aquí el problema no es de color. El país no puede, bajo esa incitación de que estamos siendo arbitrarios, injustos, negadores, no puede pasar por alto que sin una frontera fortalecida, tú estás dándole luz verde a que la crisis se repliegue para nosotros, que nos caiga encima. Claro. Entonces el país tiene que efectivamente luchar porque el mundo asuma eso antes que no podamos contener, porque la presión de Haití es grave. Y si no Claro. lo hacen, Y ellos ¿qué? agotaron el modelo, Si por lo ejemplo, hacen. de los golpes de Estado. Ellos agotaron ese Ahora no modelo tienen a y quién quedó tumbar. un gran vacío, ¿no? En Ivonne, pero Haití. no hay que tumbar ahora. Exactamente, porque ellos Oye, agotaron a ese Henry modelo. lo tumbaron a y lo control agotó remoto. Estados Unidos. Él A mismo. control remoto tumbaron a Claro, Henry. pero que sepa. Pero déjenme decir otro detalle. Miren, ¿A quién vamos a tumbar ahora? estamos hablando de que en el mundo están viviendo una situación de reordenamiento del poder. Entonces, viene el Tú- paramilitarismo. Óyeme, tú sabes Y no lo hay que ejército fue la para guerra controlar eso. en Europa. Toda Europa junto con Ucrania y Estados Unidos también. Y saben que perdieron la guerra. Porque si la desata y la generaliza, no hay victoria. No hay ganador. La han hecho. ¿Y qué pasa? Que la práctica era esa, que Pero- el poder vigente impusiera su primacía Pero en cualquier sitio hagamos y un que eso se acabó ya. Pero Eso hagamos un se acabó. paralelismo, Fafa, de carácter histórico en la región, a lo que nos parecemos un chin más, de Río Bravo para abajo. Ustedes recuerdan, sobre todo los que son más asiduos en materia del análisis de la región, en lo que es la estructuración democrática, dictaduras aparte. ¿Ha habido algún proceso que se parezca al Haití, a lo que tenemos ¿Al de Haití Haití? ahora? No. A lo que tenemos. ¿Hay Ninguno. algún referente que tú digas, coño, sí, tal país en tal tiempo? No. Ha habido revoluciones, contrarrevoluciones, guerra civil, enfrentamiento armado, ocupaciones, dictadura, democracia, semidemocracia, democracia floja, democracia El dura. proceso de descolonización. Dentro Pero- del marco de los procesos de descolonización. Pero en África, pareciera sí se dio. que queda nulo de toda nulidad Mira, tal vez. el tema de Haití respecto de referencia. O sea, no tenemos un referente parecido, Bueno, que tal cosa se sí, resolvió de tal manera. Mira, ¿Cuál? habría que ver, no hace días que no le doy seguimiento al caso de Burkina Faso. No, Angola aquí en la también, región. y No, Angola. no, no, yo me refiero a la Sí, pero región. pero te estoy buscando algún lugar donde Ah. aplicar. En la región no hay. En el caso de Burkina Faso, que tiene una semidictadura, o es una dictadura prácticamente, que es una trilogía militar que prácticamente ha asaltado el poder y tiene cierto parentesco con el mismo tema de las bandas o los grupos beligerantes que están en la selva, en las lomas, y que se han empoderado o que han tomado el poder. Es lo que más se parece tal vez al tema Haití. Pero un caso como No, el tema pero, haitiano. pero yo lo pongo No la es jara. parecido lo No, de yo lo Haití. pongo No, la en jara. América no lo hay. Yo lo Es la crisis más grande pongo, del yo lo mundo, pongo que tiene un como pueblo. punto de partida de otro abordaje del tema. Porque no hay manera de darle solución a algo que tú no has manejado. Que no hay nunca. jurisprudencia. O sea, que no hay, exacto, no hay precedente, no hay jurisprudencia. Entonces necesitamos, como diría Danton en la Ajá. Revolución Francesa, audacia y mucha más audacia. Vamos. La verdad Pero el que... gobierno tiene que tomar medidas de verdad para evitar que la vaina se proyecte. Pero, sobre señores, nosotros. Pero se nos va a proyectar, Fafa, como siempre. No lo podemos evitar. Por Minimizar eso esa Sí. Pero una pregunta. y no es Esta lo que- vez hay que evitarlo. Y no es lo que queremos, Imposible. pero lamentablemente, porque es que Pero no hay lo México bueno, México lo no se había bueno pronunciado lo y malo. mandó una nave espacial. Pero un helicóptero que. Pero un ni para maldito Afganistán. helicóptero. Ni para Afganistán había de México eso. no se ha pronunciado de nada con relación a Haití, pero mandó un tolete de helicóptero ayer que parece Pero, que iban para el centro a de propósito- Ucrania. a propósito- Entonces, carajo, para eso pueden movilizarse, pero para intervenir y ayudar y aportar en algo, no. Sí. A No, propósito así no. entonces del tema haitiano y la génesis de este problema que hoy tenemos prácticamente. ¿Recuerdan la famosa lista de empresarios sancionados por Canadá y por Estados Unidos por proteger, por promover las bandas en Haití cuando eso no era un problema? Y esos empresarios, la mayoría, ¿dónde ustedes creen que están ahora? ¿Dónde? En Casa de Campo. En Miami. Bueno, Entre Casa de Campo y Miami. cuando, después de la muerte de Moïse, cuando el Parlamento haitiano ratificó, por ejemplo, a Henry, nadie, nunca, ¿qué nosotros podíamos esperar? Porque eso tiene, todo tiene sus porqués y su razón de ser. Nunca fue ratificado por el Parlamento. Es que las dos únicas, ¿Entiendes? mira señora, las dos únicas instancias
vestigios de institucionalidad que quedan organizadas en Haití con legitimidad es la Iglesia Católica, porque su fuente viene del Vaticano, y la de las bandas, porque están legitimadas en el poder de la violencia que ejercen. Después no hay nada con legitimidad. Dejaron un vacío. ¿Y dónde estaba el Core Group, por ejemplo, cuando eso estaba pasando? ¿Qué pasó con esa ilegitimidad incluso del propio Henry? No estaban viendo para ningún lado. Y eso lo encabeza también Estados Unidos. Es que eso es así. Es complicada la situación haitiana. Y sí, es un país pobre, es un país empobrecido, pero no es un país tan pobre. No. Y mira, lo saben. Mira, el poder tiene una característica. No importa lo débil o lo chiquito que sea, tú puedes tener un vacío de poder por un periodo corto. Ahora, eso lo llena a alguien seguro, rápidamente. En Haití hay un vacío de poder legitimado. Ahora, en la realidad, en el territorio, hay un poder ocupado que se llama las bandas, se llama barbecue y todos sus malhechores. Sí, pero es precisamente frente a ese vacío que implantan las bandas. Y que tú recuerdas, yo no sé si ustedes recuerdan lo que estaba pasando en Haití en 2018. ¿Ustedes recuerdan? Eso eran manifestaciones, protestas. Ahí vino el FMI, ¿ustedes se recuerdan? Con el FMI. Sí. Ahí te cogieron y te metieron, óyeme, fue al 100% que te subieron todo. El tema, por ejemplo, de los combustibles. Y la gente en la calle, la confrontación. Óyeme, ¿y qué pasó? Eso era insoportable, irresistible. Entonces es mucho más fácil porque todos decimos las bandas. Entonces vamos en contra de las bandas, pero nadie hace referencia a cómo se sostienen todavía en este momento las bandas. Las bandas se sostienen porque tienen financiamiento. Armas, y porque tienen armas. Y porque tienen financiamiento. Porque ¿de dónde salieron esas armas? Y desde armas aquí mismo sale financiamiento para bandas también. Desde aquí salen. Claro. Pues aquí hay empresarios, como dijo Federico, que están aquí en Casa de Campo y son de los que financian esas bandas. O sea que nosotros también queremos solución por un lado y nos hacemos lo loco por otra también. Wow.